Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Thais Valero, pertenezco a Soluciones Verdes, en área de Fundación Juan 23, que es la entidad gestora del Laboratorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Centro de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid, donde nos encontramos. El webinar de hoy se titula Economía Circular e Inclusión en el futuro del real estate y está enmarcado entre muchas otras actividades, cursos, talleres, programas dentro del SBN, la inclusión del CIE. Lo que trabajamos es en dar a conocer y aplicar la economía circular y en el sector os vamos a contar con empresas referentes como son ARUC, como son CBRE, como es Crea Mar y Nuevo Norte, como es Merlin, y nos van a ir presentando iniciativas, las principales tendencias del sector y emprendimientos que están llevando a nivel nacional, pero también iniciativas pioneras a nivel internacional e ideas que nos puedan dar luz o ideas para ver el camino, la ruta que vamos a ir llevando para alcanzar estos paradigmas circulares. Así que sin más, pues agradecer a todas las personas que estáis participando, tanto online como presencial. Somos más de 100 personas inscritas hoy. Se pueden hacer preguntas, las personas que están online las harán a través del chat y se les va a responder con posterioridad. Y luego, después de todas las ponencias, vamos a tener también la oportunidad de hacer preguntas en la parte presencial. Empezaremos paso. Y sin más, pues voy a dar paso, si os parece, a la primera ponente, que es Ana Brester. Espero pronunciarlo bien. ¿Puede salir, por favor? Ana es la responsable del área de economía circular de ARUC. Colabora con equipos multidisciplinarios e internacionales en pro de la economía circular y la sostenibilidad aplicada a diferentes proyectos. Un ejemplo concreto es el Circular Buildings Toolkit, que contribuye a comprender cómo adoptar nuevas formas sostenibles de producir en el entorno construido, poniendo en valor la economía circular y el real estate. La ponencia que va a narrar es Entendiendo el valor de la economía circular en el real estate, y va a contar un proyecto que han hecho con la Fundación también Ellen MacArthur, pero ella va a daros más información. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Hacemos y desechamos materiales, pero sabemos que como estamos construyendo ahora no va a funcionar a largo plazo. De todos los materiales que usamos, el 95% del valor se desprecia al demolerlos. Y además estamos construyendo a una velocidad enorme. Cada 35 días construimos casi una ciudad de Nueva York. Sabemos que los materiales son finitos, pero no estamos construyendo como si lo fueran. Así que por eso pensamos que es esencial movernos a una economía circular. Tenemos un partnership con la Ellen MacArthur Foundation desde el 2016 y ahí combinamos nuestro expertise en el entorno construido de 75 años con su conocimiento desde hace 10 años en liderar esta transición hacia la economía circular. Y juntos queremos rediseñar el entorno construido. Para que no lo sepáis, el Ellen MacArthur Foundation es una empresa benéfica que está localizada en Isle of Wight, en Reino Unido, y lo que hacen es colaborar con instituciones, gobiernos y empresas para ayudarles a crear una visión y hacer esta transición hacia una economía circular. Y lo que hacen es, hacen recursos, herramientas, documentos y publican mucha información para ayudarnos a todos. Como parte de este partnership, hemos creado el Circular Buildings Toolkit hace 3 años más o menos. Y este toolkit ayuda a todos los stakeholders de real estate, pero sobre todo a los diseñadores, arquitectos e ingenieros, a implementar las estrategias de diseño circular a nuestros proyectos. Hemos hecho este framework con 10 estrategias de diseño y si no lo conocéis os quiero invitar a echarle un vistazo porque pensamos que os puede ayudar mucho en aprender de cómo podemos traducir estas estrategias de diseño a vuestros proyectos y hemos incluido muchos ejemplos prácticos que podrían inspirar. Hoy os voy a hablar de un proyecto con el MacArthur Foundation que se llama From Principles to Practices y tiene 2 partes. La primera parte, hemos creado una visión, hemos hablado de las oportunidades y las
barreras de implementar y ir hacia esta transición. Y también hablamos de los stakeholders. Y en este report hemos visto que dos stakeholders muy importantes en la transición son cómo pueden conseguir un business case positivo. Y por eso, en la segunda parte, que hablamos del valor de la economía circular, ayudamos a estos stakeholders a conseguirlo y emprender de los modelos de business. Y proponemos 5 business models. Pero antes de hablar de los business models, tenemos que entender dónde se pierde valor en nuestro sistema lineal. Y también hemos investigado las tendencias del mercado de ahora. Y hemos visto que hay 5 fuentes de pérdida de valor, que son espacio subutilizado, edificios demolidos prematuramente, terreno vacante, materiales de construcción depreciados y componentes con bajo rendimiento. Y entendiendo estas fuentes de valor y las tendencias del mercado, nos ha dado esta visión para aprender más de los beneficios y oportunidades de los nuevos business models. Y proponemos estos 5. Que son espacios flexibles, activos adaptables, edificios reubicables, valor residual y adquisición de servicios. Y estos están directamente alineados con las fuentes donde se pierde valor en este momento. En los siguientes 5 apartados voy a explicar los business models, voy a intentar hacerlo de una manera clara con ejemplos prácticos para que se entienda cómo se está haciendo. Pero lo que también quiero decir es que es nuevo y es innovador. Sí que se están basando en las cosas que hemos visto en el mercado, pero muchas cosas no se han hecho todavía. El primero es espacios flexibles. Espacios flexibles intentamos crear espacios que de día a día o entre semana puede cambiar de usuario. Así que no proponemos cambiar la estructura, por ejemplo, pero sí el space plan y el mobiliario para poder invitar a otros usuarios a usar el mismo espacio. Estamos viendo una tendencia que está creciendo muchísimo de coworking, como hemos visto que aquí también hay espacios de coworking, pero también estamos viendo que otras empresas corporativas como Orange en Francia, donde está la imagen, están combinando el alquiler tradicional con coworking, donde en sus oficinas están invitando a gente joven del mundo digital para trabajar en sus oficinas. Y esto también tiene un beneficio muy grande para la inclusión social, porque creas en espacios donde gente diversa puede trabajar juntos, puede conocer, etc. Otro ejemplo es un ejemplo de Holanda, que es una oficina de marketing en Haarlem, donde durante el día se trabaja, es una oficina, pero luego por la noche se suben las mesas y es otro espacio donde alquilan para eventos sociales, tienen clases de yoga, fitness y todo eso. Así que es un ejemplo simple de cómo se puede hacer un espacio flexible. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un edificio. En papel está totalmente ocupado, pero sabemos que hay muchos espacios que no siempre están totalmente ocupados. Y queremos hacer un match entre esta demanda que hay de oficinas y los espacios que no siempre están totalmente ocupados. Y proponemos incluir un nuevo rule, que se llama el operador de espacio flexible, que puede hacer este match y que para el cliente ayuda mucho porque es más rendimiento al final si tienes más inquilinos en los espacios. El segundo es activos adaptables. En este apartado no hablamos del día a día, pero hablamos a más largo plazo, de espacios a más largo plazo. Así que si cambia la demanda o cambia el mercado, ¿cómo podemos cambiar el edificio sin tener que demolerlo? Porque lo que estamos viendo muchas veces es que los edificios se demolen antes de haber llegado al end of life. Y es un riesgo muy grande, porque si construyes un edificio con una tipología, no sabes lo que va a pasar en el futuro, la demanda cambia, el mercado cambia, en un sistema tradicional demoles el edificio y construyes uno nuevo para otra nueva tipología. Pero eso para nosotros no funciona, tenemos que hacer algo distinto. Esto es un ejemplo en Londres que se llama The Standard, que antes era una oficina y ahora es un hotel. El envolvente y la estructura son iguales, pero han cambiado el space plan, los cuartos y las instalaciones. Pero el edificio sigue igual. ¿Cómo funciona? Un segundo, perdón. Proponemos hacer introducir dos tipos de inversionistas, uno de a largo plazo y uno de corto plazo. El de largo plazo construye un edificio, el envolvente y la estructura,
que puede ser adaptable en el futuro, y incluimos otro que es de corto plazo, que incluye el space plan, las instalaciones y los muebles para un uso específico. Y encontramos un inquilino que usa el edificio por X años para su uso. Luego, el mercado cambia, la demanda cambia, pues desmontamos el space plan con el mismo inversionista, pero buscamos... no está siguiendo... buscamos otro inversionista que incluye otro space plan para otro uso, y con el otro inquilino así va cambiando el edificio sin tener que demolerlo. Y eso es el valor también aquí de economía circular, usar todos los materiales que tenemos a largo plazo a su alto valor. Siguientes, edificios reubicables. Los edificios reubicables los conocemos ya de bastante tiempo. Conocemos en festivales, hay los supermercados que se mueven, conocemos los pabellones, pero la diferencia aquí es que queremos construir edificios con calidad permanente. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho enseñar, que es el Tribunal Temporal en Ámsterdam. En Ámsterdam el tribunal era antiguo y querían otro tribunal, pero necesitaban hacer los trabajos en un sitio. Así que han diseñado este edificio que es desmontable. Así que después de haberlo usado 5 años, lo han desmontado y ahora es una oficina en Enschede, en otra ciudad en Holanda. Y aquí, de verdad, lo que he oído de todas las entrevistas que he visto y así, la calidad era muy alta, parecía un edificio, no parecía temporal, parecía permanente, y además un tribunal tiene unos estándares súper altos de seguridad y todo eso, y de verdad que funcionaba súper bien. Otro tipo de edificios que vemos mucho, edificios reubicables, son estos más industrializados, que son contenedores, pero tiene dos cosas menos buenas, no quiero decir malas. Uno es que arquitectónicamente son muy limitadas, que no puedes hacer cambios, es con el contenedor como es, a lo mejor tiene una ventana, pero no se puede cambiar. Y segundo es que no puedes pedir el mismo alquiler a un contenedor que a una oficina. Así que los edificios reubicables que proponemos aquí, por tener la calidad alta, puedes también tener más rendimientos. ¿Cómo funciona? Otra vez tenemos un nuevo rol en la cadena de valor, que es una empresa que tiene un portafolio de edificios reubicables. Otra vez es importante que se tienen que poder desmontar, porque todos los materiales tienen el mismo valor alto y pueden remontarse en otro sitio. Y así los edificios pueden ir cambiándose cuando hay un terreno vacante, cambiándose de sitio a sitio, pero manteniendo ese valor de los materiales. Número 4 es valor residual. Lo que aquí hemos intentado obtener es, queremos promocionar que los developers, por ejemplo, diseñen edificios que son desmontables. Pero eso solo lo vamos a conseguir si podemos enseñar que puede haber un business case positivo, para luego al final desmontar los materiales y reusarlos en otro edificio. Lo que está pasando ahora mucho es que muchos edificios se demuelen totalmente o partes son recicladas, pero luego los usamos, por ejemplo, debajo de carreteras. Eso no es mantener el valor de los materiales altos. Así que hemos pensado en otra manera de hacer esto. Y otro ejemplo que nos gusta mucho es una empresa que se llama Rotary Construction en Bruselas, que lo que hacen es, cuando saben que un edificio se va a demoler, van ahí, recuperan lo que pueden, a lo mejor lo limpian y luego lo venden directamente. Y otro ejemplo nuestro de Londres es el edificio que se llama One Triton Square, donde hemos cogido la fachada, hemos construido una mini fábrica temporal en site, hemos limpiado todos los elementos de la fachada, hemos cambiado algunos componentes y hemos colado la fachada otra vez, asegurándonos que la fachada puede tardar otros 30 o 40 años. ¿Cómo funciona? Tenemos un edificio y tenemos un propietario de material. Luego, proponemos tener un contrato nuevo, que es el contrato futuro de los materiales. Esto se puede negociar cuando el edificio termina de estar en uso, pero nos aseguramos de cuando se desmonte el edificio, tenemos otro propietario de material, y también nos aseguramos que el investment que tiene que hacer el developer al principio para asegurarnos que el diseño del edificio es desmontable, pues ya tiene el rendimiento de los materiales más tarde.
Y así nos aseguramos que los materiales tienen un nuevo ciclo de vida. Y el último business model son las adquisiciones de servicios. Este modelo nos aseguramos de que solo pagamos lo que usamos. Un ejemplo que nos gusta enseñar es de Care, que es una empresa en Singapur, donde hacen un sistema que se llama Pay for Cooling. Así que pagas para el agua refrigerada para los sistemas de aire acondicionado. Así que en vez de pagar una instalación en tu edificio, aquí pagas por kilovatio hora y esto funciona muy bien porque las instalaciones siguen ellos hacen el mantenimiento y se aseguran que el rendimiento de las instalaciones son muy altas y nosotros solo pagamos por lo que usamos. Otro ejemplo que a lo mejor conocéis es Signify, que antes se llamaba Philips Lighting, donde también se paga por lux y no se paga por la iluminación. Y esto, por ejemplo, se ha implementado en Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam, y las reacciones son muy positivas, funciona muy bien. ¿Cómo funciona? Tenemos otra vez un edificio con un cliente de construcción y un inquilino y tenemos un rol nuevo que se llama el proveedor de servicios, donde el cliente tiene una suscripción a sistemas enteros, o fachada, o space plan, o instalaciones. El proveedor tiene sensores high-tech, donde siempre está viendo si el sistema funciona bien, tiene información real-life y nosotros solo pagamos por lo que usamos, pero el incentive para que las instalaciones, por ejemplo, sean de alto nivel es para los proveedores. Y esto también ha resultado como algo muy positivo. Esta publicación ha llegado a 5 conclusiones y 4 llamadas a la acción. Los puntos principales, las conclusiones hemos visto que con estos 5 business models la economía circular ofrece rendimientos financieros mejor a la administración pública. Y último punto es que necesitamos herramientas para evaluar el valor perdido. Y una última cosa que os quería decir, como se dice en inglés, watch this space. Os invito otra vez a ver Circular Buildings Toolkit porque en unos meses vamos a publicar nuevos elementos que puedan ser muy interesantes. Uno es, eso también lo vamos a hacer con el MacArthur Foundation. El primero es un nuevo artículo sobre la cuantificación del business case. Lo que hemos hecho es hemos usado las 10 estrategias de diseño del Circular Buildings Toolkit y las hemos cuantificado. Y esto lo vamos a publicar en un thought piece. Segundo, vamos a incluir nuevas estrategias de diseño regenerativo, incluyendo biodiversidad. Lo llamamos Design for Nature y la vamos a publicar también en unos meses. Y último es que tenemos una página de inicio nueva con más información y más enlaces a publicaciones interesantes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que es apasionante, súper innovador y creativo y muy práctico también. Y quería enlazar la ponencia de Ana con la siguiente ponencia en la que aquí recalcábamos el uso diversificado de los espacios para ganar valor. Y el siguiente ponente va a hablar de cómo adquirir esa información para captar las necesidades y anhelos de la población. Pues para ello voy a invitar a subir a Aarón. Aarón Maya es responsable de participación ciudadana y relación con agentes sociales del Departamento de Compromiso Social de CREA Madrid Nuevo Norte. Va a hablar sobre una experiencia de consulta de participación ciudadana y cómo han ido adquiriendo toda la información para poder luego volcarla al proyecto urbanístico. Así que te doy paso. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, como bien decía Thais, pues venimos de CREA Madrid Nuevo Norte. Entiendo o espero que muchos de vosotros conozcáis el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Creo que es un proyecto diferencial, referente hoy día no solamente en Madrid, sino en España y en Europa. Y a contar un caso, una experiencia única que se ha llevado a cabo en este desarrollo. Básicamente, impulsar la implicación de la participación ciudadana en un desarrollo urbanístico de esta magnitud, ¿no? Y que hasta este momento no se había hecho. Bueno, Madrid Nuevo Norte, como sabéis, es un proyecto de regeneración urbana que está pensada para transformar la ciudad. Se habla del norte de Madrid porque es donde realmente está localizado. Además, tiene una particularidad muy concreta y es que se ubica en un entorno donde todos los alrededores están totalmente consolidados.
Digamos que parte desde la estación de Chamartín hacia el norte hasta llegar a la M40 y deja a ambos lados el proyecto, pues, bueno, pues como digo, barrios consolidados como son Chamartín, como son Fuencarral, Las Tablas, barrios como Begoña, Tres Olivos. Entonces, bueno, es un proyecto, en principio, como digo yo, de acupuntura urbana, no es un PAO, no es un desarrollo que es producto del crecimiento de la ciudad, sino que se engloba en una parte ya, como digo, totalmente urbanizada. Y básicamente viene a resolver varias cuestiones. Primero, poder coser un poco la herida que la estación de Chamartín y Las Vías ha dejado en la ciudad, es decir, va a tratar de unir esos barrios que están totalmente desconectados, va a dejar también una serie de casos, una serie de cuestiones en el proyecto que son destinos, es decir, como una nueva estación de ferrocarril de Chamartín, que está llamada a ser la más importante de Madrid y probablemente de España, que va a estar hiperconectada, que va a fomentar la vida constante, es decir, vibrante en la ciudad a través de un modelo de usos mixtos de densidad y compacidad y que, bueno, que va a dejar también un centro de negocios que está previsto que se convierta, pues, en el gran centro de innovación del sur de Europa, ¿no? Con lo cual, a todo esto también va a dejar un hito también de ciudad, que es un gran parque central ubicado en la entrada de la propia estación de Chamartín. Y, bueno, tenemos estratégicamente también, pues, bueno, la creación de un corredor verde que trata de renaturalizar la ciudad, de dejar entrar la naturalización de la ciudad desde el paro, ¿no? Y que, bueno, evidentemente está diseñado para dar protagonismo, como ponía ahí, a los ciudadanos. Claro, todo esto que vemos ahora, así grosso modo, pasando un poco de rápido, el proyecto Madrid Nuevo Norte es un proyecto que lleva en ciernes muchísimos años, lleva más de 30 años. Claro, se ha aprobado recientemente, como todos sabéis, hace poquito tiempo. Estratégicamente la compañía decide en el año 2016, ante el bloqueo y la paralización del proyecto, crear un departamento de compromiso social para establecer, digamos, unos canales de comunicación bidireccional y permanente con la ciudadanía. Es una estrategia, algo que no se había llevado nunca en ninguna promotora urbanística, no se había hecho. Y, bueno, básicamente es una propuesta que es diferencial y que ha supuesto, digamos, bueno, pues, como una llave fundamental para poder lograr lo que es el desbloqueo, ¿no?, del proyecto. Claro, cuando llegamos desde el Departamento de Compromiso Social, cuando llegamos en 2016 y vemos un poco qué nos encontramos, pues vemos que efectivamente hay un montón de personas que están en contra del proyecto, que hay un montón de desinformación acerca del proyecto, hay mucha desmotivación, hay muchos vecinos que llevan oyendo que se va a desarrollar algo muy bonito cerca de su casa, en su entorno más inmediato, pero que no termina de arrancar. Y además, pues bueno, se ha generado multitud de mitos falsos en torno al proyecto y con mucha desconfianza, ¿no? Entonces, básicamente eso nos permite, digamos, marcar unos objetivos como departamento, que es la de tratar de integrar adecuadamente en el proyecto, pues, todas esas necesidades históricas que esos barrios colindantes tienen, generar un valor además en esos barrios colindantes que no solamente beneficie a ellos directamente, sino al proyecto en general, y contar con las personas en todas y cada una de las fases que el proyecto va a ir superando, ¿no? Esto, en definitiva, bueno, pues nos lleva, digamos, a conseguir una máxima aceptación social del proyecto que en ese momento no teníamos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, un poco para que la ciudadanía ponga cara, rostro al proyecto de Madrid Nuevo Norte, estratégicamente desde la compañía se piensa en
continuo y permanente. Y además una serie de consultas ciudadanas que hemos llevado a cabo desde el año 22 y que seguimos y seguiremos en las próximas fases del proyecto, ¿de acuerdo? Un poco algunos de los ejemplos de esa información y sensibilización y de las acciones de dinamización y activación comunitaria, pues son de diversa índole. Un poco por recapitular, hemos hecho y desarrollado proyectos educativos con centros escolares del entorno de Madrid Nuevo Norte, hemos llevado a cabo proyectos de investigación acerca de la identidad de los barrios que colindan con el proyecto, para que eso pueda impregnar incluso el nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Hemos trabajado y seguimos trabajando con proyectos que fomenten y ayuden a la integración de esos barrios que colindan con el proyecto, para que efectivamente no cree una barrera y que toda la nueva trama urbana quede totalmente integrada. Y luego, pues bueno, otro tipo de cuestiones como recorridos medioambientales, ya que el proyecto, como sabéis, tiene, pues bueno, hace especial énfasis en la renaturalización de la ciudad. Son casi 400.000 metros cuadrados de suelo destinados a zonas verdes, con lo cual, bueno, pues es uno de los barrios y permite trabajar aquellas demandas y aquellas inquietudes que tienen, bueno, pues de manera mucho más precisa, en el barrio de Las Tablas, de Chamartín, de Fuencarral, de Begoña, la colonia de San Cristóbal, etcétera, ¿no? Y luego el tema de consultas ciudadanas que estamos llevando a cabo en esta fase de gestión urbanística que empezó en el año 2022 y básicamente con la decisión de la compañía de apostar por un sello de certificación, es BREEAM, Urbanismo, que es un sello de certificación muy importante y que, entre otras cosas, pues, bueno, exige, digamos, de la implicación ciudadana a través de una serie de consultas para que se pueda incluir sus observaciones, para que se pueda incluir, digamos, al mayor experto en ciudades, que es el ciudadano, sin lugar a dudas, ¿no? Esto se hace a través de un asesor independiente que nos ayuda para velar, digamos, que el proceso sea totalmente transparente. Es un asesor independiente que en este caso es ARUP, concretamente. Con lo cual, felicidades también no solamente por lo que nos has enseñado, sino por las otras líneas de trabajo que tenéis, que son formidables. Y bueno, evidentemente tiene una metodología muy clara, muy transparente, que está muy alineada con lo que nosotros ya veníamos trabajando. Y básicamente, por resumir un poco, Compromiso Social desarrolla estas consultas ciudadanas en cada uno de los barrios de la mano del auditor, de ARUP en este caso. Se llevan a cabo estos procesos de consulta, se analizan los resultados que se han obtenido en esas consultas por las diferentes medidas que han sido, digamos, recibidas. Se traspasa al equipo técnico, que es quien está redactando los proyectos de urbanización, que son quienes evalúan esas medidas y justifica la incorporación o no de esas medidas en el proyecto de urbanización. Luego después, evidentemente, bueno, en nuestra naturaleza está el volver a devolver, digamos, esa participación a la ciudadanía y comunicar para qué ha servido esa participación. Un poco para contextualizar, actualmente se han llevado a cabo las consultas en el marco de la certificación BREEAM en el ámbito de Las Tablas y se han hecho, pues bueno, más de 30 sesiones de consultas. Se han hecho además diferenciadas con varios colectivos de todo tipo, comerciantes, mayores, vecinos, infancia, etcétera, y además haciendo especial hincapié en grupos especialmente vulnerables, como son, por ejemplo, las personas con discapacidad, quienes nos ayuda la Fundación Juan 23, a los cuales agradezco no solamente la invitación, sino que estéis en este proceso, y la Cátedra UNESCO de Género para trabajar el tema de las consultas con un grupo de mujeres, concretamente. En este año 2024 estamos llevando a cabo ya las consultas en los dos ámbitos restantes, en el Centro de Negocios o Chamartín y en el de Malmea San Roque Tres Olivos, que es el que colinda con Fuencarral. El proceso seguirá siendo, digamos, asesorado con ARUP y con Juan 23 y la Cátedra UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, un poco poner en valor cómo la participación ciudadana, cómo la decisión de aterrizar un proyecto de esta magnitud en la ciudadanía ha producido múltiples ventajas, no solamente para agilizar su aprobación, sino para que el proyecto sea cada vez un poquito mejor. Y ahora no sé si tenemos la posibilidad de ver un vídeo, no sé si hay posibilidad, ¿sí? Es muy cortito. Madrid Nuevo Norte diseña el futuro de Madrid cada día desde el presente. Y para ello, cuenta con los mayores expertos en vivir en las ciudades, sus vecinos y vecinas. Antes del comienzo de las obras, se ha puesto en marcha una serie de consultas en los barrios en torno al proyecto, para escuchar la voz de todas las personas, sus necesidades y propuestas. Esta iniciativa pionera forma parte del Plan de Participación Continuada de Madrid Nuevo Norte,
que arrancó con sus primeros bocetos hace ya 7 años. Una oportunidad real de pensar la ciudad de manera sencilla, directa y abierta. Es una oportunidad muy buena para poderse hacer oír y poder tener en cuenta cuál es la opinión de la gente que lo va a usar al final, en el último momento. Las propuestas ciudadanas se van a trasladar a los equipos redactores de los proyectos de urbanización. Así, Madrid Nuevo Norte se convierte en la primera gran actuación urbanística que apuesta por una participación ciudadana sistematizada. Creo que debería haber más procesos participativos para diseñar las ciudades y demás, porque me parece algo muy útil. Es un poco conocer la realidad de la gente que va a vivir, que lo va a disfrutar, que lo va a utilizar, ¿no? Las consultas han comenzado en el ámbito de las tablas oeste. A lo largo de 30 sesiones de trabajo han participado más de 500 personas. Se ha contado con vecinos y diferentes grupos con necesidades específicas. Niños, jóvenes, mayores, mujeres, personas con discapacidad. También han participado colectivos e iniciativas vecinales del barrio. Todos ellos han aportado su opinión sobre los detalles de la urbanización, dando lugar a una visión más plural e inclusiva de los futuros espacios públicos. La Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid ha dirigido las sesiones orientadas a mujeres, mientras la Fundación Juan 23 ha estado a cargo de las consultas a personas con discapacidad. Cosas que nosotros necesitamos, hay mucha gente que no las consigue ver porque como no tienen la necesidad de tener ciertos espacios o ciertas zonas accesibles, no lo consigue ver, a no ser que gente como nosotros dé el testimonio y les explique. ¿Cómo usan la ciudad? ¿Cómo imaginan los espacios públicos del futuro? Las consultas han abordado la ciudad desde distintos aspectos. Las zonas verdes, el mobiliario urbano, las aceras, los puentes, las plazas o las áreas de recreo, para conseguir que estén llenos de vida. Los ciudadanos tienen mucho que aportar al gran proyecto de transformación urbana de la capital, al futuro de Madrid Nuevo Norte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aarón. Sumamos al enfoque de diversificar los espacios, la multidimensionalidad de las personas que lo usan y cómo podemos añadir en los espacios comunes y también darle el valor a los espacios comunes y sumar a un bien colectivo, ¿no? Y enlazo con esa ponencia con la siguiente, en la que podemos ver ejemplos dentro de la operativa, ¿no? Cómo llevamos la operativa de los distintos inmuebles, casos en los que podamos tener proyectos sociales o casos en los que podamos manejar los residuos de una forma sostenible. Y para ello tenemos aquí a Silvia. Silvia María Monteiro, responsable de Merlin Hub, de Merlin Properties. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área comercial, así como otros 4 en dirección y comunicación y marketing. Y hoy nos va a contar algunas experiencias que están llevando en algunos edificios de Merlin en su operativa para acercarse a la sostenibilidad. Muchas gracias. He traído mis notas porque entre mi portuñol y que presentar no es muy lo mío, pero ha sido de Merlin Hub. Lanzamos el proyecto hace 4 años, un proyecto que en su inicio tenía como objetivo unificar una serie de edificios, eran 33 en la zona norte de Madrid, donde teníamos una personalizados a todos los que trabajan ahí y intentamos hacer con que su día a día sea un poco más feliz. ¿Cómo lo hacemos? Hemos pasado a ver nuestros espacios no solo como oficinas, en que vamos, estamos ahí 8 horas, unos sentados, otros de pie, pero estamos ahí trabajando, pero que podíamos sacar de ahí algo más. Entonces ofrecemos un calendario de actividades que van desde deporte, con nuestros torneos de pádel, fútbol, bolos, clases de gimnasia en nuestros espacios exteriores, interiores, porque tenemos plantas vacías y aprovechamos para hacer ahí actividades. Pero además de eso traemos actividades lúdicas como pueden ser fiestas after works,
charlas, y todo esto intentamos hacerlo en nuestros espacios de oficinas, porque no es solo un edificio de oficinas, y aprovechar esos espacios exteriores. Dentro del proyecto de Merlin Hub, perdón, vuelvo atrás, todo esto, todo lo que ofrecemos dentro del proyecto de Merlin Hub, lo hacemos, o se pueden apuntar, o se pueden registrar, o sacar sus tickets en una aplicación. Esta aplicación alberga la parte de las actividades y también la parte de movilidad, que voy a explicar un poquito ahora de seguida. Pero reforzar que este cambio de paradigma de ver solo los edificios de oficinas como un espacio de trabajo ya pasa dentro de Merlin Hub. Lo vemos como un espacio donde podemos ofrecer una serie de actividades y que el cliente también puede utilizarlo. Con eso digo que los espacios vacíos que tenemos y que hemos transformado como salas polivalentes, a estas plantas que tenemos que no alquilamos, las hemos remodelado y podemos dar ese servicio al cliente que puede utilizarlas internamente para sus eventos, sus charlas, lo que sea, para poder sacar el máximo partido del edificio y los espacios que tenemos. Uno de los elementos principales dentro de Merlin Hub es la movilidad. Intentamos que sea lo más sostenible posible. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un servicio de lanzaderas que dura desde hace 4 años, que se está implementando en casi todos nuestros parques de oficinas. Este servicio de lanzaderas y de movilidad es un servicio a la demanda. Esto significa que un transporte solo sale si ha impedido. Este transporte se adapta al número de personas que hace ese pedido de transporte para ir y venir de la oficina, y trabajamos mucho directamente con la empresa para intentar ser muy asertivos en horarios y en número de personas que lo va a utilizar. Por eso decimos que es un transporte a la demanda y es un caso de éxito dentro de Merlin, y creo que para ser copiado por los demás. Dentro de los parques, todos los parques tienen, o casi todos, no voy a decir todos, vaya a ser que me digan que no, tienen puntos de recarga para coches eléctricos. Fomentamos de forma gratuita para fomentar el vehículo eléctrico. Además, que ofrecemos a quien venga, a quien utilice el car sharing y el carpooling, ofrecemos plazas gratuitas dentro de los parques empresariales, dentro de los edificios. Y además estamos haciendo un trabajo de optimización de los parkings de forma que se pueden utilizar siempre, y fomentando siempre también el uso de carpooling y de car sharing dentro de los parques empresariales. Con mucho orgullo hablo de los huertos urbanos. Nosotros tenemos 5 dentro del proyecto de Merlin Hub. Uno de ellos es el de Adecua, que es el huerto urbano más grande de Europa dentro de un parque empresarial. Trabajamos con la Fundación Juan 23, que nos ha hecho esta invitación, y gracias. Y trabajamos muy de la mano. Este es un proyecto muy bonito porque el impacto que tienen nuestros clientes es un impacto visible y diario, porque no solo cuando entran en nuestros parques pueden ver cómo crecen las verduras y las frutas que tenemos ahí, las plantas aromáticas que yo misma cuando voy me voy ahí a oler, pero pueden bajar, y diariamente tenemos ahí trabajadores de la fundación, y pueden los empleados pues tener unos 10-15 minutos en que los colaboradores les enseñan algo sobre el cultivo, sobre las plantas, alguna duda que tienen. Hacemos muchísimos talleres con las empresas y con nuestros clientes específicos sobre temporadas, sobre cultivos, sobre plantas en específico. Además de, cuando es época de recolecta, se pueden llevar pues, siempre una lechuga o algo que haya por ahí en los huertos, y lo demás lo que hacemos es donarlo al banco de alimentos. Tenemos ya pedidos por parte directa de las empresas y ponemos en comunicación con la fundación de actividades que hacen ellos directamente, utilizando estos espacios, charlas, etc. Tal vez dentro del proyecto de Merlin Hub este sea el que más le cariño ponemos, porque es muy tocable, ¿no? Está ahí diariamente. Os hablo ahora ya voy a hablar de 2 proyectos que son transversales a la compañía, y por eso quizás tenga que leer aquí alguna nota. Hablamos del proyecto SAN, en que queremos dotar a nuestros edificios de oficinas, aquellos que nos permiten, por su estructura, poner placas solares. Ya lo pusimos en más de 28 edificios. Estamos hablando de edificios de oficinas, centros comerciales, naves logísticas y ahora mismo centros de datos, que el beneficio es
no solo a nivel de sostenibilidad, pero también para el inquilino, para su cuenta de la luz, obviamente. Y la idea es llevarlo al máximo de activos que Merlin, que permitan poner estas estructuras. Es un proyecto del cual tenemos mucho orgullo. Y terminar comentando el caso de nuestro centro comercial en el norte, de Marinera City, donde tenemos casi un 100% de gestión de residuos reciclables. ¿Vale? Aquí sí que voy a tener que coger aquí mis notas para leer, porque es un área que yo no domino, pero quería explicaros bien de qué se trata. Estamos hablando de un centro comercial con la certificación de AENOR de residuos cero, o sea que todos los residuos, y hablamos del centro comercial con todas sus tiendas, toda su estructura, en que se transforman todo lo que sea residuos transformadas en materias primas y así tener una economía circular. Algunas prácticas que implementan en el centro comercial son la oferta gratuita de bolsas de compostaje para que puedan poner estos residuos, pero después muchos contenedores que segregan todo este residuo de cartón, envases, tapones de plástico, madera, poliestireno, plástico, film, perchas, todo lo que imaginemos, y residuos muy específicos que son los residuos electrónicos. Además, el centro comercial tiene una figura de apoyo auxiliar a todo lo que son los clientes para explicarles, porque no es reciclable, hablamos de reciclaje, parece fácil y no lo es, para explicarles muy bien cómo hacerlo, dónde hacerlo, y esto lleva también una estructura muy grande de espacio que es necesario dentro de los espacios. También la selectividad en lo que son las cápsulas de Nespresso. Esto es todo lo que ha llevado a tener esta certificación y que esperemos poder llevar a más espacios, aunque es un trabajo increíble de todo el equipo de Marinera City y de centros comerciales que han conseguido esto. Sin duda sabemos que Merlin sostenible es el camino. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y vamos a dar paso a la última ponente para enlazar un poco. Comentaba Silvia los ejemplos, yo podía enlazar con lo que comentaba al principio Ana, ¿no? Ejemplos de cómo se enriquecen los espacios o cómo se pueden utilizar de forma diversa, incluso con lo que decía Aaron, de incluir un proyecto social dentro de esto. Y ahora vamos a ir hablando con Leire, que nos va a presentar cómo enlazamos todas estas propuestas con las certificaciones, ¿no? Ya adelantaba que estamos teniendo una pérdida de valor al no aprovechar determinados espacios y la importancia también de los materiales, y nos va a dar una perspectiva de la descarbonización. Leire Echevarría y Caz es arquitecta, es directora de ESG y sostenibilidad de CBRE, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, encargándose de desarrollar estrategias de sostenibilidad para empresas del sector y en el desarrollo de ESG y la coordinación de hojas de ruta de descarbonización para carteras y activos. Adelante, Leire. Muchas gracias. Muchas gracias al CIE y muchas gracias a la Fundación Juan 23 por invitarme a estar hoy aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí también. En esta sesión vamos a cubrir 3 partes. Una primera parte que es la introducción, en la que repasaremos los componentes que impactan en la circularidad a lo largo del ciclo de vida de los materiales y sistemas de construcción. También veremos cómo impulsar esa circularidad a lo largo del ciclo de los proyectos inmobiliarios. Luego tendremos una segunda parte donde veremos qué indicadores se están utilizando desde la regulación, las certificaciones y los marcos de reporte para medir precisamente ese grado de circularidad, no solo a nivel de activos, sino también a nivel de portfolio y a nivel de compañía. Y finalmente cerraremos con unas conclusiones para ver qué acciones tenemos que tomar precisamente para impulsar estas medidas que mejoren la circularidad en nuestro sector. Entonces, en el sector inmobiliario hablamos de 2 tipos de huella de carbono. Está por un lado la huella operativa, que es la huella de carbono asociada al consumo energético de los activos durante su uso. Y por otro lado tenemos la huella de carbono asociada a la producción, al montaje, al transporte, al montaje, al uso y al desmontaje de los materiales de construcción.
Esta huella de carbono es la huella embebida y es a la que nos referimos cuando hablamos de circularidad. Entonces, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los materiales y los sistemas de construcción que utilizan elementos reciclados en sus procesos o que reducen el consumo de materias primas contribuyen a la reducción de esas emisiones en el momento de la fabricación. La creación de una economía local que produzca materiales de construcción en el entorno de los lugares de las obras también contribuye a la reducción de las emisiones precisamente en el momento del transporte. De nada nos sirve tener una producción de materiales muy sostenibles si tenemos que hacer un transporte muy importante continuado para salvar el trayecto entre esa producción y el lugar de la obra. Durante la fase de uso también es importante pensar que efectivamente tenemos que pensar en la desmontabilidad de esos materiales de construcción, porque efectivamente si tenemos que desmontar toda una fachada para cambiar una simple pieza, pues entonces estamos incurriendo en un consumo de huella innecesario también. Y de la misma manera, al final de la vida útil de los elementos, tenemos que pensar en una construcción por capas que nos permita precisamente ir reponiendo las distintas capas constructivas según sea necesario, según acaben su ciclo de vida, pero no tener que condicionar el ciclo de vida de unas capas por otras simplemente por no haber pensado en esta circularidad en el momento del diseño. Esta huella de carbono embebida representa un 11% de las emisiones de carbono a la atmósfera. Y si bien hemos visto los distintos aspectos que influyen en las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de los materiales, también es importante recordar qué acciones podemos tomar para reducir esas emisiones de carbono asociadas a la huella embebida de los materiales a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Entonces, en planificación y diseño es importante establecer unos principios de circularidad pues que nos aseguren que estamos midiendo la vida útil y mediante un análisis de ciclo de vida del proyecto y que nos marque también unos objetivos de reutilización y reciclabilidad de materiales, así como de desmantelamiento, tal y como hemos visto. En el momento de la licitación, es decir, en el momento de la solicitud de presupuestos para contratar esa obra, es importante incluir en los RFPs dimensiones o métricas que permitan evaluar no solo la huella de carbono del material prescrito, que tradicionalmente está descrito en las mediciones y presupuesto adjuntas al proyecto que se licita, sino también incorporar criterios de transporte en esa consideración de la huella de carbono embebida. En el momento de la construcción tiene mucha importancia también el proporcionar los pasaportes de los materiales, porque nos van a permitir recopilar datos y facilitar esa logística inversa que vamos a necesitar aplicar en el momento del desmontaje, no ya del edificio completo, sino de las partes que van a ir llegando a obsolescencia. Importante también en el momento de la construcción, no se ve con la jarra, pero hablar de las políticas de gestión de residuos, lógicamente. Luego, en la fase de reparación, también a menudo, a lo mejor tenemos edificios que se han construido de manera circular, pero a lo mejor no se presta atención a las políticas para el mantenimiento y la operación de estos materiales. Hay que pensar que la vida útil de un edificio son más de 50 años. Entonces, la reparación y las políticas de reducción de huella embebida de los materiales para reparar y reutilizar tienen que incorporarse en esos manuales para gestión de los edificios. Y finalmente, al fin de la vida útil de los edificios, es importante siempre que recordemos que siempre será más sostenible y más circular reutilizar las estructuras existentes, es decir, siempre renovar frente a demoler y volver a construir. Y aquí se da una paradoja importante y es que es más fácil obtener un certificado de eficiencia energética muy alto o la mayor calificación en las certificaciones ambientales internacionales cuando construimos de cero. Sin embargo, la huella embebida
es mucho mayor cuando demolemos y construimos de cero. Por lo tanto, hay que hacer mucho énfasis en ese análisis de ciclo de vida para poner en valor estos trabajos de rehabilitación, que además tienen mucho que ver con este concepto de rehabilitación de la ciudad también, porque lógicamente cuando rehabilitamos un activo estamos hablando también de reutilizar la conectividad o, digamos, la forma en que la trama urbana está concebida para que la accesibilidad y la conectividad del activo se garantice, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la introducción. Ahora vamos a hacer un brevísimo repaso de los indicadores que se establecen en la regulación, en las certificaciones y en los marcos de reporte en cuanto a circularidad. Creo que es importante mencionar que el código técnico, por ejemplo, es restrictivo y nos garantiza la obtención o la construcción de edificios nearly net zero, porque es muy restrictivo respecto a la huella de carbono operativa de los activos que se construyen. Sin embargo, todavía no incluye ningún tipo de restricción para la huella embebida. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, la taxonomía al respecto. Entonces, la taxonomía para las actividades económicas de nueva construcción, de rehabilitación y de demolición establece unos indicadores de circularidad muy claros, no solo para la contribución sustancial, sino también para el no daño significativo. Aquí tenemos un poco la tabla de las distintas contribuciones sustanciales para estas tres actividades y el do no significant harm de las mismas. No vamos, tranquilos, no vamos a hacer un repaso detallado de cada uno de los indicadores, pero sí que me gustaría mencionar los principales, ¿no? Es importante mencionar que la taxonomía habla de establecer un límite, es decir, el porcentaje de residuos a reciclar. Ahí sí que se pronuncia de una manera muy clara, tanto en nueva construcción como en rehabilitación y demolición. Por otra parte, introduce también criterios, como hablábamos antes, de adaptabilidad y de construcción a la hora de diseñar los materiales. Y finalmente, respecto a los recursos nuevos que se incorporan en las obras, define 3 parámetros sobre los cuales es necesario aportar información, ¿no? El primero es el análisis de ciclo de vida, que mencionábamos antes. El segundo es el uso de herramientas electrónicas, precisamente para facilitar las declaraciones ambientales de productos, que son las que nutren el análisis de ciclo de vida, como sabemos. Y el último punto, respecto a los materiales a incorporar en la nueva construcción y en la rehabilitación, habla de reducir el consumo de materias primas, precisamente para reducir esa huella indebida, ¿no? En el LEED y el BREEAM vemos que finalmente también tenemos créditos que nos ayudan, digamos, a premiar la circularidad. No solo en las actividades de nueva construcción, sino también en los activos en uso, ¿no? Y en las certificaciones en uso. Tampoco nos vamos a detener en detalle, pero efectivamente vemos que en nueva construcción hay mucho foco en los créditos que se refieren al uso de nuevos materiales y también a la gestión de los residuos. Y en la parte en uso, mucho foco también en la gestión de los residuos, como comentábamos, ¿no? El GRESB, que lo que hace es que establece unas métricas para valorar el grado de sostenibilidad de las compañías del sector inmobiliario, también está incluyendo indicadores que se refieren a la circularidad. El GRESB, por un lado, analiza y digamos que puntúa las políticas en materia de gestión del portfolio sobre el cual se está, que se está analizando, y de nuevo también premia o considera las políticas que hablan de la gestión del abastecimiento de materiales, la compra sostenible de estos materiales de construcción y también la gestión de los residuos, es decir, que volvemos a ver estas mismas temáticas. Y vemos que para los activos en desarrollo, efectivamente también considera las políticas que hablan
de una gestión o de una incorporación de materiales de bajo carbono embedido y de una gestión de residuos que efectivamente también considere la reutilización y la reciclabilidad de los materiales, ¿no? Y finalmente, por hablar de la capa más estratégica o de los indicadores que se utilizan para el reporte en las memorias de sostenibilidad, ya sabemos que hablamos mucho de CSRD últimamente porque efectivamente en los próximos años las empresas cotizadas, habrá en torno a 50.000 nuevas empresas cotizadas que tendrán que empezar a reportar en sus memorias de sostenibilidad parámetros que tienen que ver también con la circularidad y concretamente, bueno, pues me gustaría mencionar la norma europea de información sobre la sostenibilidad número 5, que precisamente habla de economía circular y que de nuevo evalúa tanto las entradas de recursos nuevos como las salidas, es decir, la gestión de los residuos. Cuando hablamos de eficiencia energética, por ejemplo, hablamos de reducir los consumos y por lo tanto hablamos de confort térmico y por lo tanto de mitigación de la pobreza energética, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que está íntimamente ligado la parte social con la parte medioambiental, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. ¿Queréis añadir algo, alguno? Yo creo que las cosas más, si hablamos de cosas más técnicas, necesitamos tres cosas, pienso yo, que están muy bien porque las estoy leyendo en tu presentación. Necesitamos, uno, hablar el mismo idioma, si hablamos de economía circular y así, de edificios, tenemos que hablar qué es un edificio circular, por ejemplo, y ahí necesitamos estar alineados con la taxonomía. Yo creo que es de la Unión Europea es muy importante hablar en ese idioma y con levels. Segundamente, tenemos que construir los edificios desmontables, porque yo creo que eso es el futuro, y también tenemos que empezar a trabajar más con la administración pública. Con administraciones que se está haciendo mucho en Holanda, creo que es muy importante. Mi segunda pregunta iba orientada más a la tendencia de uso compartido, ¿no? Y esa parte de desmontar edificios. Os iba a preguntar de forma directa si creíais que esta uso compartido iba a traer también nuevos modelos de negocio, oportunidades para crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Tanto con el uso de la tecnología o aplicaciones, o bien simplemente el usar en momentos concretos determinados espacios. No sé si... Bueno, desde la parte nuestra de participación y de, digamos, convivencia con la ciudadanía, es importante ver, ¿no?, y detectar cómo muchas de estas nuevas tendencias de uso de los espacios ya están calando en la ciudadanía, ¿no? Y como mucha gente ya, cuando hablas de estos procesos participativos y les sumas a la conversación, te hablan ya directamente de, por ejemplo, el tema del cohousing, que es un tema que las personas mayores, concretamente, ponen mucho en valor, ¿no? Bueno, obviamente el coworking y otro tipo de espacios compartidos. Yo creo que desde la participación ciudadana se le da mucho valor y además están muy interesados en que estas nuevas tendencias se queden. En el caso de las oficinas, eso ya se ve. Están los edificios que son un edificio de oficina tradicional, pero dentro tiene un coworking, pero que al mismo tiempo lo podemos usar y externalizar para eventos, que al mismo tiempo podemos utilizar los espacios externos para actividades con los huertos y actividades con los usuarios. O sea, los espacios ya no son solo un espacio de trabajo de 9 a 6, ya es toda una dinámica y que por la noche se puede transformar en el espacio, una planta vacía, en un after work. Entonces ya no son solo pensados y además en Berlín ya se hacen los nuevos edificios o cuando se rehace un edificio ya pensados en otras áreas de negocio que no sean solo exclusivamente para oficinas tradicionales. Muy interesante esa modularidad que se está hablando ya de los edificios, cómo poderlo trasladar también al diseño de la trama urbana. Es fundamental. Claro. Voy a abrir ronda de preguntas. No sé si no sigo preguntando yo, que tengo muchas, pero... Pues... Bueno, una pregunta rápida, vista desde el punto de vista ciudadano. Parece obvia. ¿Qué papel juega la planificación urbana? No tanto en el desarrollo de nuevos desarrollos urbanísticos, sino en la rehabilitación y en el reuso de zonas que ya estamos usando. Cómo usarlas de formas diferentes. Y mi sensación, a lo mejor estoy confundido con los expertos en esto, es que no hay ese tipo de planificación
o está a un nivel muy embrionario. No sé si pues mira, en el tema de la participación quizás pueda ser muy útil para poder tomar ese pulso y para poder trasladar a los equipos técnicos pues todas esas tendencias o todas esas necesidades, digamos, que se van a tener que cubrir. Pero yo creo que ahí la participación sí puede tener un papel bastante importante, ¿no? Para poder lograr eso que tú comentas, ¿no? ¿Quieres añadir? Bueno, yo haciendo lo que decíais, parece muy novedosa esta parte de reubicación de activos, pero por ser novedoso aquí y haber la experiencia afuera, sí quería preguntar cómo han resuelto el tema de la financiación, porque los son un poco proclives a financiar algo que se puede mover. No sé si esa experiencia ya ha tenido... Sí, este ejemplo que enseñé hoy, el edificio se ha vendido totalmente. Así que es como un nuevo tipo de contrato. La verdad es que puedo preguntar a mis compañeros que saben más de contrato y yo no sé exactamente cómo es, pero sí que sé que antes de diseñarlo ya lo habían vendido al siguiente life cycle. Así que es muy innovador, pero sí que se está haciendo. Y luego lo que proponíamos aquí es tener una empresa con varios activos que se pueden ir moviendo, pero eso no sé si tenemos un ejemplo que ya haya pasado, pero pensamos que podría ser algo que vamos a hacer. ¿Había más preguntas? ¿No? Pues voy a lanzar yo otra, que me han quedado unas cuantas. Otra de las dudas, y teniendo en cuenta también el contexto en el que del laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza, os queríamos preguntar, que es una de las cosas que estamos trabajando y nos llega muchas veces, es si vamos a ser capaces de, a través de soluciones basadas en la naturaleza más locales, el poder compensar a futuro y sustituir la reforestación con edificios descarbonizados completamente, ¿no? En ese carbono embebido que comentabas, Leire, o bueno, también para mejorar la calidad climática del aire, ¿no? En toda la parte de la contaminación o incluso la biodiversidad. Si realmente vamos a conseguir un impacto positivo de los edificios, ¿creéis que eso es viable o creéis que puede ser el camino si no se sabe la respuesta todavía? Bueno, sí, o sea, yo creo que la incorporación, digamos, de la vegetación dentro del diseño, no solo de los espacios, o sea, no solo de los edificios, sino también de los espacios urbanos, quizás más, tiene un papel fundamental no solo para la biodiversidad, sino también para el capítulo de adaptación al cambio climático. Hablamos de reducción de islas de calor mediante evapotranspiración, o hablamos de sombras naturales, hablamos de contacto con la naturaleza, que también tiene que ver con el bienestar de las personas. Es decir, que tiene múltiples beneficios y, por supuesto, uno de ellos es la captura del carbono, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es una estrategia absolutamente necesaria para mitigar y adaptarse al cambio climático. Creo que eso es una realidad. Creo que la compensación a nivel local será siempre también una estrategia complementaria, pero efectivamente creo que tiene más sentido, digamos, diseñar para que estemos en el neto cero, no solo en la operación, sino también en la construcción. Y para eso la incorporación de la vegetación es fundamental. Nosotros que tenemos edificios nuevos que ya estamos pensados y son trabajados con empresas como las vuestras para que vengan con toda esa estructura ya de descarbonización, pero también tenemos que pensar en lo que ya existe. Entonces, es en ese ya que existe que intentamos, pues desde el tema de las placas solares al huerto urbano, a tener jardines, a poner paredes de vegetación, pues yo creo que es algo que también se puede hacer. Pensamos solo en lo que se puede venir a hacer, que ya venga con todo ese pack, pero hay muchas cosas que podemos hacer en lo que ya existe que tienen un impacto increíble, no solo a nivel de, porque hablamos a nivel generalizado, pero también de quién trabaja ahí, o quién está ahí, o quién vive en los espacios, que es fundamental. Sí, la propuesta de valor que comentaba, ¿no? Correcto. Que al final hay que conseguir combinar ambas cosas, un beneficio medioambiental, social, pero también tiene que estar integrado en la propuesta de valor para esa sostenibilidad. Correcto. Vale.
¿Lanzáis? Cristina. ¿Cómo se resuelve el tema de los cambios de uso que has planteado en los edificios y su encaje en la normativa urbanística, que muchas veces es muy flexible en cuanto a los cambios de uso de residencial a terciario, de terciario a... Sí, por eso es una muy buena pregunta y por eso una de las llamadas de la acción es que tenemos que colaborar, tenemos que hablar con las administraciones públicas, pero también con otros stakeholders para conseguir esto, porque es verdad que muchas veces ya está como tradicionalmente ya muy definido los usos, pero pensamos que colaborando juntos podemos conseguir en hacerlo más flexible. En otros países europeos o que no sean europeos, que no sean España, ¿hay mayor flexibilidad para esos cambios de uso que lo que marca la legislación normalmente municipal española? Sí, bueno, lo que conozco yo es el Ayuntamiento de Ámsterdam y ellos son muy flexibles porque ellos tienen un equipo de economía circular enorme y que siempre están colaborando con empresas, viendo cómo pueden ellos ajustar algunas cosas que están ya hecho de la misma manera durante mucho tiempo, pero siempre están buscando a innovar y ser más flexibles. Así que yo recomendaría también a ver lo que están haciendo el Ayuntamiento de Ámsterdam, porque yo creo que de lo que yo he visto de Europa son muy innovadoras. ¿Alguno más? Yo tengo. Como fabricantes de material de construcción, ¿cómo podemos dar ese plus para integrarnos un poco más en el tema de la economía circular? ¿Qué recomendación te darían, no? Claro, para poder llegar más a vuestros ojos, porque al final nosotros nos quedamos un poco en los constructores, no en la propiedad final. Yo te diría que la herramienta es la declaración ambiental de producto y trabajar para la reducción no solo del potencial de calentamiento global, Global Warming Potential, que es uno de los elementos o de los parámetros que regula la norma UNE que se recogen en la declaración ambiental, sino en el resto de los capítulos, que lo que hacen es fomentar pues la reducción de las emisiones a lo largo de la producción. No sé si... Creo que es la forma de ponerlo en valor y de alguna manera poder acceder o ponerlo en valor no solo de cara al análisis de ciclo de vida, sino también pues de cara a las certificaciones, a la taxonomía, es decir, que declarar o hacer lo más transparente posible las emisiones asociadas al producto y sobre todo si son bajas, ¿no? Y si tenéis un producto que es innovador, sería la forma, vamos, de incorporaros y de contribuir a la circularidad de nuestro sector. Y también otra cosa muy interesante que está pasando más es mirar el ownership de los materiales. No sé la palabra en España, pero son take-back schemes. Ahora se ve en mobiliario de oficinas. Yo tengo una oficina nueva y necesito 10 sillas. Pero las sillas siguen del productor, pero yo las uso por 5 años. Pero cuando yo no las necesite, se las devuelvo. A lo mejor no sé, restauran eso y luego otra persona las puede usar. Eso yo creo que es algo súper interesante que podemos investigar más. Por aquí creo que había otra pregunta, ¿no? Tenía una pregunta para Loli y para Silvia, porque enlazando un poco las ideas de las diferentes ponencias, me preguntaba si veis futuro a que los materiales o los componentes vayan pasando de unos edificios a otros dentro de un propietario que va a tener muchos edificios de diferentes usos en una zona acotada, ¿no? En el norte de Madrid, en vuestros dos casos, porque así serían unos circuitos más cortos, digamos, para reaprovechar, no sé, la tabiquería de una oficina, pasarla a otro tipo de edificio residencial o a centros comerciales. ¿Tenéis alguna idea en ese sentido? Bueno, yo en mi caso desconozco realmente la viabilidad. Me parece una idea interesante. No sé si puedes aportar, seguramente sí, algo más. Sí, bueno, lo que intentamos hacer, no digo ir tan al extremo de quizás la silla, pero si una oficina ya está lista con su estructura y tenemos y el cliente se va, intentamos no intervenir tanto y que otro cliente la pueda aprovechar. Es un beneficio win-win. Y después en los coworkings sí que tenemos esa facilidad de poder pasar el material de unos sitios a los otros, que también hace parte de la compañía. Tenemos los Loom, que son nuestros coworkings, y ahí sí que hay más facilidad de reaprovechamiento del material. Es verdad que el cliente cuando se va de nuestras oficinas se lleva todo
con él porque es su material. Entonces ya hay ahí no de nuestra parte, pero quizás de parte del cliente, un reaprovechamiento del material, porque nosotros realmente lo que hacemos es la parte estructural y ahí sí que intentamos al máximo que de un cliente al otro reaprovechen y lo utilicen, ¿no? Porque ya está hecho. No sé si hemos contestado a... No sé, a nivel residencial, bueno, pues veo que tendría que cambiar bastante la normativa y no sé si será o no viable y tampoco sé cuánto de interesante podría ser, pero bueno, como idea a mí personalmente me parece que es interesante, al menos para estudiar, sí. Sí, yo creo que por muchas conversaciones que hemos tenido dentro del sector de la construcción, al final se va un poco dibujando la necesidad de una gestión de datos así, pues, tipo BIM o en fin, cosas de estas, que al final se van uniendo todas, ¿no? O sea, todas las obras que van surgiendo de rehabilitación, de remodelación, de creación nueva o lo que sea, pues que estén como un poco inventariadas o algo así, ¿no? Desde la etapa de diseño, de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a pasar con eso y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues eso, conexiones, digamos, de necesidades, de movimientos de materiales, de unos residuos que son los recursos para otras, etcétera, ¿no? E incluso también y diseñarlo ahí porque están ahí los edificios. Quizás incluso, vamos, idílicamente, pues, me estaba yo imaginando un catálogo, ¿no? De edificios tal y como están construidos, con cada uno de los elementos de los que está construido, ¿no? Para poder hacer ese tipo de evaluaciones. En cuanto es una actuación de remodelación, ¿qué salto neto hacia la circularidad has hecho, ¿no? Y que eso a lo mejor se traduzca en beneficios fiscales para las empresas que están allí aportando, para las subcontratas de esas empresas, para los proveedores de esas empresas, para, no sé, todo ese tipo de cosas. Vamos, esto para dentro de un par de años o por ahí. Bueno, Leire estaba diciendo que estábamos en ese momento, ¿no? De recogida de datos, ya señalaba ella que... Las certificaciones son fundamentales. Sí. Pasaporte de materiales, claro. ACV, declaración ambiental de producto, pero efectivamente no es tener las herramientas, sino ponerlas en uso y que sea estándar, digamos, que cada uno diga, oye, pues mira, este es mi proyecto, aquí está el ACV, que no sea una cosa para obtener el crédito de no sé qué o para cumplir con la taxonomía, sino que, como bien dices, que sea un documento más del proyecto, ¿no? Yo creo que sí, o del edificio. Sí, es verdad que cada vez más los clientes, y estamos hablando de grandes corporaciones a nivel internacional, antes de decidir alquilar algún espacio nos piden todo el tipo de certificaciones que van desde construcción a la parte de estructura, a la parte de iluminación, y sin eso, sin todas esas certificaciones no alquilan. Entonces para ellos es fundamental para poder hacer negocio. Entonces, en el caso de Merlin, esas certificaciones vamos hasta la que podemos, hasta la que exista, para tenerlas. Sí, pero el tiempo corre, porque el CSRD ha empezado ahora, pero es un año, ¿no? Depende para qué empresas va abriendo el espectro de empresas a las que aplica en los próximos 3 o 4 años. O sea que sí, y es ya de aplicación para sí. Pero sí, importante sí que no es solo la documentación del proyecto tal y como se ha inaugurado, sino las actuaciones que se van haciendo de mantenimiento o reparación a lo largo de su uso y de su vida, ¿no? Precisamente para tener esa trazabilidad de cuál es al final el estado en el que está y recompensar las actuaciones de rehabilitación frente a las de demolición y claro, el fondo que sea un edificio no es una cosa estática, es vivo hasta que... Yo creo que hay inclusive el saber, o sea, tener en mente ya desde la parte del diseño de ese edificio, qué voy a hacer yo con esos materiales una vez finalizado su vida útil con los que yo voy a construir. O sea, pero ya eso partiendo desde la fase de diseño, que yo creo que es un poco a lo que vamos del ecodiseño. Entonces, y que eso sería interesante porque es que eso es lo que necesitamos para cerrar el círculo, ¿sabes? O sea, desde esa fase de diseño, o sea, yo voy a construir con estos materiales que serán reciclados, voy a tener una trazabilidad de cuándo voy a ir cambiando los materiales, pero ¿qué va a pasar con ese material al final de su vida? Lo voy a reutilizar, lo voy a generar... O sea, eso debería estar ya totalmente planificado desde el inicio. Incluso las fases. Para poder hacer la separación tienes un problema de espacio, como hemos visto antes. Pues a lo mejor incluir que, mira, en este momento voy a tener que tardar más tiempo, ¿sabes? En lugar de ganar muchísimo dinero por hacerlo todo rápido y mal,
pues tener ella contemplado, aquí tengo que parar para hacer la recopilación de todas las placas de yeso. Pues tengo más tiempo para poder hacerlo. En lugar de hacerlo todo junto, ¿no? Que ahora mismo es posible. Todo junto, ahora tener... Nos lanzaban una pregunta en el chat, que es ¿qué retos cuenta el pasaporte de material de construcción y qué se puede analizar en construcciones previas que no cuentan con esta trazabilidad ni adaptabilidad ante nuevos usos? Gracias, Cristian. Camilo Garzón. A veces nosotros nos hemos encontrado precisamente con encargos de clientes que nos dicen ¿y cuál es la huella embebida de este edificio que ya existe? Es cierto que a priori no es un ejercicio que se suele hacer, pero no se suele hacer porque el mal está hecho, quiero decir que si ya está construido, ya está construido. Entonces es verdad que el análisis de ciclo de vida se suele hacer de cara a mejorar o a reducir la huella de carbono asociada a los nuevos proyectos. En ese sentido, pues no se suele hacer el ejercicio retroactivo, eso es la realidad. Lo que sí sabemos es que la producción del hormigón y del acero creo que representan un 16% de las emisiones globales de efecto invernadero. No todo el acero obviamente es para la construcción, pero sí que da una idea bueno, pues, de la importancia y de la responsabilidad que tiene la producción de estos dos materiales que son típicos en nuestra industria, pues en el carbono emitido. Bueno, y ultimísima pregunta que hemos acabado... Por abrir un melón rápido, pero que es importante, en el uso de materiales de construcción hace falta cambios de normativa. Nosotros estamos sacando al mercado cementos, cementos con residuos y nos cuesta que la normativa nos acompañe y un profesional necesita una normativa que le respalde en su trabajo diario. Si no hay este cambio rápido, el uso de estos nuevos materiales hay que agilizar la normativa para que esto suceda. Sí. Pues uno de los retos que sumamos a los ya planteados. Y bueno, pues cerramos el webinar. Muchísimas gracias por haber participado, a todos los ponentes. También muchas gracias a todos los que habéis participado a nivel presencial, las preguntas, a las personas que se han conectado online. Esperamos haber podido aportar información de calidad, inspiradora y bueno, sobre todo os invitamos a formar parte de este ecosistema del CIEC porque bueno, ya se han puesto durante toda la ponencia encima de la mesa muchos retos, necesitamos generar comunidad, necesitamos mucho conocimiento para construir soluciones. Entonces, os invitamos a participar en los programas o a formar parte de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.